Hoy es un programa muy especial, de verdad estamos felices y muy agradecidos con nuestro invitado que es internacional. Exactamente. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial que nos va a compartir una experiencia diferente, una parte que de Costa Rica hemos querido también abarcar, no solamente la parte del deporte y salud, sino también desde la parte de recreación, actividad física. Y hoy tenemos casualmente al séptimo arte, porque nuestro invitado del día de hoy es una persona que, pese a ser muy joven, ha incursionado enormemente en el campo de la cinematografía, pero también, Marlene, de la escritura. La escritura, el deporte. Y el deporte. Y nos va a contar cómo todo esto influye en su estado de salud. Exactamente. Muy buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, Otto, Marlene, muy bien, pues encantado de estar invitado en su programa. La verdad, pues es una bendición. No, a nosotros más bien un agradecimiento por tener a ese invitado de talla internacional, Adrián Contreras, que hoy casualmente va a estar compartiendo con nosotros su vida de obra, porque hay que decirlo así, vida de obra de una persona eh, que pese, como lo decíamos, pese a su edad, que se ve muy joven, ha trascendido increíblemente en diferentes campos. Así que, Adrián, también nos gustaría, si sos tan amable, que te presentes ante las personas que están ahorita viendo el programa de Live Costa Rica, la revista semanal. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad. Pues bueno, ¿quién es Adrián Contreras? Básicamente soy maderense del estado de Tamaulipas, mexicano de corazón y pues de corazón para todo el mundo, compartirles un poquito de mi carrera, sobre todo el área cinematográfica, que fue lo que estudié en la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Y pues también incursionando con un libro que ya muy pronto por ahí estaremos comentando. De hecho, por ahí ahorita tenemos una noticia que también incluye a Costa Rica, ¿verdad? Exactamente. Sí. Exacto. Y además es escritor y además es boxeador. Exacto. Es una faceta que cuando nos la comentó nos quedamos, dijimos, wow, o sea, es boxeador, porque no es sencillo, Adrián, o sea, ser boxeador no es sencillo. No, la verdad no. Fíjense que estoy en la faceta de boxeador amateur, que es cuando uno emerge como boxeador cuando tienes equipo de protección, por ejemplo, la careta, tienes más protección tanto en el área del abdomen para poder, en este caso, boxear, ¿no? Estoy en esa etapa de amateur, creo que no pienso llegar a profesional, porque si no sería diferente, pero la cosa, yo creo que ya llevo ejerciendo cerca de 3 años que no han sido interrumpidos en el boxeo constantemente, y años atrás lo había dejado, había vuelto en un par de veces, pero ahora ha sido ininterrumpido por 3 años. Ok. ¿Y qué lo hace escoger el deporte del boxeo? Muy buena pregunta, Marlene. Pues fíjate que, pues básicamente yo ya ejercía, bueno, practicaba más bien el boxeo desde que tenía 17 años. Actualmente tengo 32 años, pero, por ejemplo, estuve un año en el box y luego regresé a los 25 años y así como muy intermitentemente hasta que por nueva cuenta volví, como dice la tercera la vencida, ya cumplimos 3 años, pero justamente quiero platicar una anécdota aparte de la salud. Yo sufrí algo que se llama ansiedad generalizada hace 3 años y justamente estaba un poco al borde del tema de que como tenía muchos trabajos y proyectos en mi cabeza, llegué a estallar y en un brote pues, de desesperación llegué a tener ansiedad, diagnosticado como ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, una vez que llegué a hablar con mi doctor me dijo, bueno, lo que tú tienes no es algo malo, es la ansiedad, todo el mundo lo tiene, pero hay que saber cómo enfocarlo, ¿no? Cómo focalizarlo también. Y fue como me comentaba que haciendo ejercicio
Entonces, en un día de agobio, porque apenas estaba en mis primeros días con esto que se llama ansiedad generalizada, eh, se contactó conmigo mi entrenador, que justamente ya me había entrenado desde los 17 años, y era época de pandemia, y él fue a mi casa a entrenarme por un año constante, y después, una vez que se abrió el gimnasio, ya me incorporé al gimnasio y llevo ya 2 años, y aparte un año en mi casa que entrenamos, pues ya de momento llevamos 3 años. Y tal vez para contextualizar un poquito la ansiedad generalizada, es un trastorno que nos lleva a estar siempre en alto, ¿verdad? A que tenemos ansiedad por salir, ansiedad por estar en la casa, ansiedad Totalmente. por Sí, comer, ansiedad por no comer, exacto. ¿verdad? Entonces, sí es un trastorno que nos genera muchísima alteración y también como dice Adrián, se puede trabajar desde el deporte. Yo recuerdo que estaba esperando mi libro para que ya se publicara, Uh -huh, que es justamente el libro que vamos a platicar en un momento. uh -huh. Y entre tantos proyectos que estaba esperando, mi libro ya llegaba, por ejemplo, hace 3 años, estaba en una espera de una semana, pero en esa espera sufrí lo de la ansiedad, y entonces fue como una cosa que me movió por completo, porque no sabía cómo equilibrarme, ¿no? Entonces fue algo que no sabía cómo lidiarlo, pero a través de terapias y, bueno, fortaleciéndome tanto físicamente como espiritualmente, creo que logramos salir. Qué bien eso que nos está comentando Adrián, de la forma en cómo logra canalizar algo que a veces desde el contexto, ¿verdad? De la vida normal, las personas lo estigmatizan tanto, y es Total, algo que es muy común, ¿verdad? Es muy común y que a veces no se logra identificar, y qué difícil es cuando no logras identificar, luchar contra ese oponente, ¿verdad? totalmente, ¿Verdad? Es totalmente. difícil porque la gente te puede decir, Adrián, pero es que sos cinematógrafo, tenés un libro, boxeás, tenés trabajo, tenés esto, pero nadie entiende, ¿verdad? Nadie entiende hasta que no lo viva. Correcto. Qué difícil es esto. Totalmente. Y yo cuando lo viví las primeras veces fue algo, pues, muy, uh, uh, por así llamarlo, fúnebre, porque fueron 10 días oscuros, ya que yo no estaba acostumbrado a lidiar con esto de la ansiedad. Habían momentos bueno, que voy a compartir, por ejemplo, um, en donde inclusive estuve yo en el cine viendo una película, y ahí en ese momento me dio el detonante de la ansiedad, ¿no? Entonces fue algo como que de pronto te impulsa una adrenalina involuntaria que no sabes cómo manejarlo, y tú mismo estás consciente y dices, pero ¿cómo te puede pasar esto, no? Sin embargo, ya una vez como controlando con ciertos ejercicios, logré controlar mi serotonina a través de ejercicios y un poco de medicamentos naturales. Todo eso ayuda mucho a regular, pero totalmente fue como volver a nacer, eso sí. Exacto, exacto. Pero como hablábamos ahorita, es ya saber contra qué monstruo se lucha, ¿verdad? Totalmente. Y eso, ahora que mencionaste, y gracias por compartir eso, porque de repente, tal vez muchas personas al otro lado en casita, pueden ser que estén sufriendo algo similar, o algún Sí, familiar esté claro. sufriendo, algún amigo, alguna amiga. Y Uh-huh. es importante saber que existen personas que lo viven constantemente, que no saben cómo lidiarlo, y que a Sí, veces también se estigmatizan, y no, es un detonante que, como bien lo decís, puede ocurrir, y eso también nos puede llevar a la depresión, Uh ¿verdad? -huh. Que es también sí, totalmente. eh, algo que también es de tomar en consideración. Y sobre todo, como hemos hablado durante todos esos programas, es desmitificar, ¿verdad? Que la salud mental no es un mito, la salud mental no se controla solo con pensar, ya me quiero sentir bien y ya, Sí, se puede llegar, no, se tiene que trabajar mucho exactamente. en nosotros mismos, ¿verdad? Igual que un Exacto. diabético, tiene que cuidarse en su dieta y en sus ejercicios y en su tratamiento, los abordajes de salud mental son igual. Totalmente, sí.
Nosotros hace poco tuvimos la bendición de poder ir a conocer un hermoso lugar Okay. en Tamaulipas, México, porque lo hemos dicho muchas veces, México nos ha abierto las puertas y esta vez inclusive, vamos a decirlo así, a la internacionalización, inclusive de poder tener la oportunidad de compartir nuestras experiencias allá en México, que lo agradecemos enormemente. Conocimos Tampico, conocimos una partecita de Ciudad Madero, Ya. un lugar hermoso, un lugar de mar, ¿verdad? También. Ya, sí, Y, sí, sí. ¿verdad? Que invita, pero tuvimos la oportunidad, casualmente, en ese momento, de ir justamente a un programa, perdón, a un lugar que se reúne los días jueves a las 7 de la noche, Déjalo. que se llama La Claraboya Literaria, de nuestro gran amigo don José Villela, que le mandamos Ujú. un abrazo muy fuerte hasta allá. Sí. Y ese día tuvimos la oportunidad de ver a un muchacho, porque yo cuando decían Adrián Contreras, yo decía, debe ser un señor, ¿verdad? Que viene con un libro y todo lo demás. Y cuando tuvimos la oportunidad de compartir y escuchar, y así como ustedes lo ven ahorita, así afable, amable, así es en persona. Tuvimos varias sorpresas y varias gratos recuerdos de ese momento. Uno, sentarnos en una mesa donde estaba un señor que, Comenzamos a hablar. que empezamos a hablar con él y él dice, le dijimos, ¿usted lo conoce? Y nos dice, él es mi hijo. Ah, ok. Entonces, ¿verdad? Muy orgulloso que le enviamos un saludo a su señor padre. Gracias, gracias. Dos, a una familia, bueno, José Villela, que le agradecemos enormemente, eternamente agradecidos, a una familia también preciosa, a don Benjamín Larrión y a su esposa, Larrión, que también les gusta esa parte Claro, de claro. literatura y que sabemos que apoya mucho también a la parte de la cinematografía, pero nos llevaron a conocer un monstruo. Ahora que hablamos de ese monstruo, ¿verdad? Y nos llevan a conocer un monstruo porque allá hay que comentar que de hecho les invitamos, si usted quiere hacer un lugar de estancia, Tampico, México, es un lugar hermoso para que visiten. Llegamos y escuchamos de un libro de un monstruo. Y resulta ser que cuando Adrián comenta de dónde sale la idea, él habla de experiencias, de las experiencias, inclusive les decían de si era de su niñez o Ujú. del acercamiento que había tenido por ese lugar. Tal vez si nos contás un poquito antes de Claro mostrar que sí. esta hora que tenemos por acá. Claro que sí. Pues buena pregunta. Fíjate que El monstruo del pantano es el nombre del libro. Es una novela de ficción, una novela de suspenso y una novela también de acción, por qué no llamarlo así, donde tiene muchos tintes de lenguaje cinematográfico. Es una historia de un niño, Pepe, que con su madre divorciada consiguen mudarse de la Ciudad de México a Ciudad Húmeda, que viene siendo la representación de Tampico y de Ciudad Madero. Y es allí donde Pepe conoce a un monstruo que se llama Mork. Aquel monstruo es protegido más bien protege al niño por su primer día de clases que el niño tiene y los agresores bulistas, los chicos bulistas intentan lastimarlo. Él sale corriendo y se sumerge o se emerge más bien en un pantano donde aparece este monstruo. Justamente vamos a enseñar casualmente porque no lo hemos terminado, ¿verdad? Lo tenemos ahorita como lectura de hecho, Lectura nocturna. nocturna, pero Wow, wow, qué padre. que de hecho es el retomar nuevamente a la lectura, a leer, al compartir, Claro, al crear esos maravillosos mundos e imaginación, que la imaginación vuele y que esa parte también de la salud mental y también de la actividad recreativa que huele nuestras imaginaciones. Y claro. tenemos este libro que se llama, así como lo ven ustedes, El monstruo del pantano, de don Adrián Contreras. Ese es el libro que, bueno, nosotros ya tenemos, como Que digo, nos hicieron el honor de estar presentes en la exposición y exactamente. por ahí está con el autógrafo. Y por aquí está el autógrafo. ¿Eh?
Entonces, este libro, Adrián, ayuda también a esa parte de la creatividad, porque alguien puede decir, es que yo no puedo ser, yo no soy buen corredor, buen saltador, buen ciclista, pero puede ser Claro, a la larga un buen director de cine, un futuro, claro, un director de cine, futura escritora. claro, totalmente. Sí, y yo creo que eso que comentas es muy interesante porque, por ejemplo, el área de la cinematografía fue, bueno, este bonito oficio que es muy noble, em, yo lo encontré de forma accidental. Yo buscaba estudiar otra carrera, que de hecho estaba estudiando psicología, pero sino que tuve una oportunidad de viajar a Jalapa, Veracruz, a la capital de Veracruz, y iba a visitar a un amigo y encontré una escuela que se llamaba Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Es una universidad que está instalada cerca del centro de Jalapa y allí fue donde me quedé. Fue muy accidental porque yo realmente no esperaba estudiar allí. De alguna forma, ya sea el destino o algo, me estaba llevando para conocer ese lugar y finalmente allí me quedé y aquí estamos. ¿De dónde surge, Adrián? Porque Ajá, cuando uno está de repente, ¿verdad? En su vida cotidiana, uno dice, es que cómo puedo ser, cómo puedo plasmar ciertas ideas y una idea puede ser plasmada desde, oh, tengo una idea y quiero escribirla porque quiero hacer un video o quiero escribir un poema. claro. Eh, Fíjate que es una buena pregunta, Otto. Yo recuerdo que hace 5 años estaba escribiendo una historia, pero nació porque leí una nota de periódico sobre un chico autista que se pierde en unas carreteras en Utah y sobrevive comiendo moscas por 2 meses. Fue una historia que me impactó mucho tenerlo aquí en un periódico. Estaba comiendo, de hecho, me acuerdo. Entonces empecé a escribir y eché a volar mi imaginación. Recuerdo que en esa época había ido a ver una obra de teatro en Insurgentes, en la Ciudad de México, que se llama el caso del perro de la medianoche, el accidente del perro de la medianoche, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero el personaje se llama Christopher. Christopher es un chico autista que va a buscar a su papá a un punto lejano. De hecho, aquí estamos viendo eh, la película que filmé y es justamente como nació Carol, que es una historia obviamente con tintes muy también muy de Adrián Contreras, por así decirlo. Trata de un joven que se pierde en las carreteras de Estados Unidos para ir a buscar a su madre, que se acaba de ir de viaje, y un inmigrante, un mexicano, lo recoge en las carreteras y lo lleva de vuelta a su casa. Pero la historia de la trascendencia que hay entre ambas amistades es muy interesante, ¿no? Porque aquí tratamos de romper las barreras más allá de una frontera que nos divide de un país a otro país. Justamente esta historia fue escrita y fue dirigida en tiempos de Donald Trump. Entonces, aún así logramos que la película obtuviera una selección oficial en el Festival de Oklahoma Cine Latino Film Festival, donde ganó a mejor audiencia y además obtuvo una selección oficial en el Festival de FIC Nova de la no violencia en España. Fue muy interesante haber concursado y sobre todo dar este bonito mensaje, ¿no? Que es más bien a la sociedad. Ay, no, creo que no escucho. La página, nuestra página de Costa Rica, está el link por si ustedes quieren verlo. Carol de Adrián Contreras, muy bonita. Es un Sí, muchas cortometraje gracias. que, que de verdad al final es un final muy bonito. Es un final Sí, muy bonito. Y de verdad que a veces hacemos cosas, ¿verdad? Que nos motivan, que nos inspiran y que queda esa creatividad, como bien lo decís, una persona, algo que leíste, te lleva a plasmar eso que es una idea. Alguien dirá, ah, pero es que yo pude haberlo hecho. Sí, pero alguien lo plasmó porque alguien se animó a hacerlo, ¿verdad? claro. Adrián, hay algo que por ahí también es importante antes de llegar a la parte deportiva
Adrián Contreras también, con 32 años, creo que era muchísimo menos, fue seleccionado al Festival de Cannes. Oh, claro, La Alfombra claro. Roja. ¿Nos quieres contar un poquito sobre esa experiencia? Claro, sí, fue un sueño realmente, un sueño, porque llegar a una talla internacional como este tipo de festivales es a veces no lo puedes creer, no simplemente no lo puedes concebir. Y todo inició cuando escribimos Eduardo Suri Miranda y yo una historia que se llama La Cama, una historia en donde hay una marginalidad y dualidad de parejas que viven o que más bien que tienen un problema marital en la cama, ¿no? Porque finalmente la cama viene siendo como el protagonista. Esta historia nos llevó a un premio de selección oficial en Cannes en el 2016. Nunca nos imaginamos que una historia tan sencilla, filmada en una sola toma, únicamente como protagonista la cama, nos llegó a valer una selección oficial en Cannes. Y fue en el 2016, en el mes de mayo, estuvimos por allá, tuvimos la oportunidad de conocer a Willem Dafoe, el actor, por ejemplo, muy conocido como que interpretó al Duende Verde en la película de Spider-Man. También conocimos a Diego Luna, estuvo también George Clooney, entre otros, por allá. Y por ahí tengo un par de fotitos que he compartido con ellos y sobre todo la experiencia de compartir tu arte, ¿no? Que pueda trascender más allá. Sí, eso fue la experiencia que me llevé. No, pues, o sea, una experiencia que de verdad motiva, porque poco a poco se ve plasmado un trabajo y tenemos varios trabajos que también ahora conversamos con Adrián y que también ya nos hicimos, hay que decirlo así, Adrián, nos hicimos fan, Gracias, muchas gracias. porque ya empezamos también a ver una película, un largometraje que ahora nos estabas comentando que inclusive Oh, sí, 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 que estuvo en cartelera en México, sí, codeándose ahí con buenas películas. claro. Esta película, les comparto de corazón, es una historia que nació en el 2013 y que a veces es difícil llevar a cabo un proyecto titánico como un largometraje, ¿no? Normalmente hacer cortometrajes pues tiende a abarcarte de tiempo a veces un mes para poder sacar un proyecto, pero hacer un largometraje es una labor titánica y el hecho de poder llevar a cabo una historia, una idea, de ahí mutarlo a guión literal y luego a guión técnico, conlleva más tiempo, ¿no? Yo creo que ahí me llevé cerca de un año para escribir El silencio de Augusto y posteriormente a otro año más dedicándole a la preproducción, que viene siendo la faceta cuando antes organizas tu festival, en este caso, perdón, tu trabajo como proyecto. Y una vez que se sacó este proyecto de la mesa redonda, finalmente pasamos aquí está parte de las escenas de mi película, a llegar a filmar, ¿no? Que fue en rodaje. La película nos costó cerca de 2 millones de pesos, pero valió la pena el trabajo, valió la pena todo el esfuerzo de los actores, de los productores y de todo el crew que estuvo detrás de este proyecto. Deja un sentido de poder tener algo plasmado en algo tan bonito que es Claro, esto. Bueno, a los que nos gusta hacer, y yo le decía a Adrián en una forma jocosa, bueno, cualquier recomendación que nos pueda dar, claro, claro. porque es un mundo completamente aparte, ¿verdad? Pero que tiene muchos detalles. Totalmente. Planos, escritura, guión, doblaje, un montón de aspectos interesantísimos. Y a mí me enseña otra cosa, que primero nada es de un día para otro, ¿verdad? Que, Totalmente. que se dura, que si no quieren metas y objetivos, tienen que ir paso a paso Exactamente. y que el límite es el cielo, ¿verdad? Que uno no puede ponerse límites y decir, no, ¿para qué voy a hacer tal cosa si de por sí nunca voy a estar entre los mejores?
y no sabemos, ¿verdad? Siempre en la competencia contra nosotros mismos. Exactamente. Esto me recuerda a una frase de un director de cine que decía Stanley Kubrick, que, bueno, que dirigió muchas películas como la Odisea 2001, entre otras, como El Resplandor. Él decía, para escribir un libro se necesita un escritor con una pluma. Para dirigir una película se necesita un director y un ejército, ¿no? Entonces ahí me quedó claro que hay una diferencia enorme y dual también, porque a la vez me doy cuenta que llevar a cabo una historia, pero ya plasmarlo visualmente en una narración pictórica cuesta mucho trabajo, pero al final cuando tienes tu resultado es una maravilla, es una excitación increíble como artista. Claro. Y Adrián, antes de pasar ya a la parte deportiva, porque hemos hablado de un programa, pero es que no queremos perder la oportunidad de Claro, que usted claro. pueda conocer a una gran persona y una persona, vuelvo y repito, tan joven con tanta forma de explorar y de canalizar y llevar esa obra a un puerto. Nos dio una sorpresa ahora y no sé si vamos a decirlo primicia. Claro, claro que sí. Podemos decirlo. Ok, bueno, más bien, ¿qué le parece, Adrián, si usted más bien nos da esa primicia? Porque eso nos lo Claro, dijo claro. el programa. Lo que pasa que me tocó dirigir un cortometraje, escribir en Los Ángeles, California. Nunca había hecho películas en Los Ángeles, California. Hace 2 años, hace 3 años más bien, hicimos un cortito que se llama Kiss Me, donde dirigí nuevamente en inglés. Y fue muy interesante porque esta historia, pues ha sido una profecía. La historia trata de una chica que tiene una enfermedad contagiosa y su esposo, Daniel, ella se llama Alice. Daniel trata de ocultarla en su apartamento porque el gobierno de Estados Unidos la está buscando para desaparecerla, ¿no? Lo curioso de esto es que esta historia la filmamos en septiembre del 2019. Todavía ni sabíamos que iba a existir una pandemia y fue la única actriz probablemente que estaba utilizando un cubrebocas en el rodaje y posiblemente en cualquier película que se haya filmado en Los Ángeles en ese momento. Cuando terminamos de filmar la película, la edición, pues lo que se llama más bien la etapa de la postproducción, es algo tardío. Eh, Llegó la pandemia en diciembre y fue algo impactante para todos porque justamente estábamos contando esa historia, ¿no? Y ya al año siguiente, que fue el 2020, empezamos con la etapa de la postproducción hasta que en el 2021 y 2022 empezó a moverse en festivales de cine. Pero justamente hoy me dieron una increíble noticia que yo tampoco ni me lo esperaba y justamente hay una conexión con ustedes también porque es algo que realmente ahí me pongo a pensar que Dios es muy grande, ¿no? Este cortometraje Kiss Me fue seleccionado en un festival muy importante de Costa Rica que se llama Festival Internacional de Cine Amorfo de Cine de Terror en Costa Rica. Ok, Sí, sí, sí. ok, bien lo dijiste, no hay casualidades, no hay casualidades, Totalmente, totalmente. ¿verdad? Y de verdad que es lo bonito de la vida, dónde nos lleva, dónde nos reencontramos, Exacto, dónde vivimos corriendo. De hecho, life running es vivir corriendo positivamente exacto. y casualmente lo plasmamos con esto que es poder conocer a bellas personas a lo largo y ancho del país y fuera de nuestro país, que realmente nos hace sentir muy felices y muy orgullosos, Adrián, también por conocer el esfuerzo que haces, No, igualmente. por el esfuerzo que le impregnas, por, como lo dijiste ahora, también valientemente decir, tuve esta situación de salud que es la ansiedad Sí, y claro, claro. cómo canalizarlo, pero se refleja en esto, ¿verdad? Que es un premio a un esfuerzo. Así que de verdad que nos sentimos muy felices y esperamos Gracias. tenerlo por acá en Costa Rica Claro que sí. con esa obra, Kiss Me, Kiss ¿verdad? Me. Kiss Me, ok, y poder tenerlo acá, ojalá
¿por qué no en vivo? Ahora sí ya Gracias. nuevamente, y ahora sí, nuevamente vernos a ver frente a frente. Tomándonos un café. Tomándonos un café. Ah, padrísimo. Eso no puede faltar. Claro que sí. No, muy bien. Vamos a entrar a la otra parte, Adrián, que es sobre, ahora sí, el boxeo y el deporte. También hablábamos ahora. Los actores y actrices tienen que tener una muy buena condición física, ¿verdad? Totalmente. Y siempre el deporte ha sido parte de su vida, Adrián. Sí, totalmente. Y yo creo que, Marlene, es parte de mi vida cotidiana. Por ejemplo, les comparto un poquito de mi vida. Por lo menos 4 veces a la semana estoy corriendo. Eso me ayuda mucho. Por ejemplo, trato de correr un lunes, un miércoles, un viernes y un domingo. Y eso me ayuda mucho para tener más condición e inclusive para pensar. A veces cuando uno corre 20 minutos, eso ayuda muchísimo también a despejarte, ¿no? Y creo que ha sido algo que lo comparto y además, como lo combino con el boxeo, eso me ayuda mucho también a tener una condición para poder, como se dice por acá, aguantar más rounds dentro del cuadrilátero. Y qué interesante eso que nos dice también Adrián, la oxigenación que nos ayuda así a que primero para que ese corazón bombee más y que se adapte más, que llegue ese oxígeno a nuestro cerebro para a esas partes importantísimas para la creatividad también que se hacen, ¿verdad? Entonces, de verdad que buen consejo. Ahora, el combinar esto, los golpes, porque es un deporte de golpes, ¿verdad? Sí, claro. También te ayuda como a inspirarte en ciertos aspectos de tu obra, no solo literaria, sino también de cinematografía. Sí, por ahí justamente el tema del boxeo me ha ayudado a inspirarme en varias historias. Por ejemplo, actualmente yo escribí una historia que se llama Guerrero Jaguar. Vive en una zona piramidal que trata de proteger su casa de una banda de criminales. Es como un yin yang, de pronto como revivir al santo de Blue Demon de aquellos tiempos de los 60, 70 en México, en donde pues ya tenemos héroes ya internacionales como Superman, Batman en Estados Unidos, pero ¿por qué no ser un héroe hispano, no? Y es esto como cuento la historia de El Guerrero Jaguar, que ahora tuve la oportunidad de ir al Festival de Short México, es el festival más grande de Latinoamérica, concursando con este proyecto. Que de hecho lo vimos nos robó las palabras porque digamos mencionar que ese fin de semana ahí lo vimos también en Alfombra Roja en Short México con la obra, ¿verdad? Gracias. Jaguar, que casualmente uno de los protagonistas de los actores es don José Villela. Juan José Villela, que ahí aparece en el intro de la historia, haciendo un papel muy interesante y clave de toda la historia. Exacto. Entonces, lo bonito es de poder no solamente conocer también el trasfondo, así que también los vamos a invitar y no dudo que puedan ingresar a la página de YouTube, ustedes pueden encontrar la obra de Adrián Contreras, así que también inspirarse, porque también vale inspirarse. Yo ya me inspiré para preguntarle muchas cosas después, claro. ¿Verdad? Entonces yo sé que Adrián así, bueno, vaya estudie, vaya a la carrera de cinematografía. Yo encantadísimo de poder compartir. Yo siento que el arte es para compartir, porque cuando no se comparte, pues al final no eres artista, ¿no? Entonces es algo que me han enseñado mucho mis maestros, que siempre hay que compartir todo lo que uno aprende. Claro, y ciertísimo. Recuerden, estamos hoy con nuestro invitado internacional desde México, desde Tamaulipas, don Adrián Contreras, y también algo que nos une, estamos celebrando, este es el mes patrio, el 15 de septiembre, igual en México, ¿verdad? El 16. El 15 de septiembre, exacto. Ajá. Estamos celebrando nuestra independencia, así que a vivirla, a agradecer
esa libertad que tenemos y libertad para crear, para poder hacer deporte, para disfrutar, para compartir, para crear sueños, para crear, ser mejores personas. Para autocuidarse. Y autocuidarse, que es importante. Y regalarse salud. Y regalarse salud. Que creo que Adrián es un excelente exponente de cómo se regala salud en todos los sentidos, ¿verdad? Tiene salud física, salud mental, y la practica todos los días en su trabajo, porque incluso el mismo trabajo es parte de su salud mental. Exacto. Sí, la verdad es muy interesante tocar estos temas porque yo al principio no sabía cómo compartirlo, cómo compartir esta condición mental, se puede llamar así, en cómo trabajarlo. Fue muy complicado al principio porque muchas personas no te entendían, pero de pronto cuando empiezas a compartir y sabes que no eres el único y que inclusive llegas a compatibilizar con personas, te das cuenta que hay personas que también están viviendo lo mismo, ¿no? Pero también te das cuenta que puedes como recibir consejos, como dar consejos de tu experiencia, ¿no? Y eso es un apoyo mutuo para con quien compartes. Qué bonito retornar y recordar cosas que en algún momento, es lo duro de la vida. Me imagino, Adrián, que por ejemplo, el primer trabajo que vos plasmaste, me imagino que vos decías, este es mi trabajo, este va para un Oscar, y de repente te lo despedazaban. Claro, sí, me sucedió bueno, si les comparto un poquito, con una película, bueno, mi primer cortometraje que se llama Leticia y la Moneda, está de hecho subido en YouTube, ahí lo pueden ver en mi canal de Lestat Films. Este cortometraje lo filmamos en Perote, Veracruz, es un lugar que está muy pegado a Puebla. Filmamos este cortometraje con 0 pesos, prácticamente no teníamos nada en el bolsillo para hacerlo, y nos valió varias selecciones oficiales. Fue seleccionado en el Festival de Tajín, de Cumbre Tajín en Veracruz, y también fue seleccionado justamente en Short, México, en el 2013. Entonces, yo nunca me imaginé que este primer trabajo me iba a dar tanto, que lo que me dio fue amigos, me dio mucha fortaleza para seguir trabajando, y a partir de allí empezó una serie de trabajos consecutivos que hasta la fecha han seguido. Ok, o sea, qué interesante, ¿verdad? Porque hoy queremos también traer la parte, como lo mencionábamos, de personas que dirán, no, es que es difícil, es imposible, no se puede hacer, y Claro. todo el día se puede. Ahí están las artes escénicas, está el séptimo arte, hay un montón de aspectos que podemos explorar y también nos pueden ayudar, ¿por qué no hacer terapia, verdad? Claro. A salir de ese hoyo, de ese pantano. Exactamente, ese pantano. Esa es la respuesta. Exacto, exacto. Sí, y muchas veces no sabemos expresar, ¿verdad? Como dijo Adrián, que no sabe cómo expresar esas emociones que estaban ahí un poquito alteradas. Claro, claro. Y sí se puede, incluso escribiendo, y no es necesariamente para todo el mundo, sino para uno mismo, para poder entenderse, porque a veces ni uno mismo se entiende. Exacto. Exacto. Adrián, ahora, vos nos decís en la parte deportiva, porque entre todo eso que haces, Ajá. También competís. Competís Sí. en algún torneo. ¿Hay torneos? ¿Competís cada cuánto competís? Sí, de hecho, hay torneos en boxeo amateur, que es justamente donde estoy tratando de incursionar. Ya llevo años practicando el boxeo, pero me he dedicado a tener como peleas de entrenamiento en el gimnasio. Puedo compartir. Mi profesor se llama el maestro José Kleimer Hernández. Es un gran, excelente entrenador y fue un excelente boxeador en su tiempo. Ganó muchos campeonatos a nivel nacional e internacional, y él actualmente me ha estado entrenando en lo que es la carrera boxística. Y algo que quiero compartir, por allí estamos preparando un documental para él muy próximamente. Excelente, excelente. Es un compendio, ¿verdad? Qué bonito encontrar en algo, una inspiración,
también porque es una disciplina, el entrenar es una disciplina. O sea, Totalmente. Sí, es una disciplina muy completa y el boxeo te exige, te demanda mucho a tu cuerpo. En algunas ocasiones yo dije, ya lo voy a dejar, pero dije, bueno, ya pasaron los 30, no lo hago nunca, nunca lo voy a hacer. Y es ahí donde empezó el tratar de conseguir y seguir luchando por este sueño, ¿no? Que es tan bonito este deporte. exacto. ¿Qué viene para Adrián Contreras ahora? Porque lo Pues escuchamos. viene una película, vienen muchos proyectos, estamos por sacar un largometraje de género terror el próximo año. Y por allí tenemos también otro proyecto que vamos a filmar en Estados Unidos. Por ahí ya vienen más cositas. Y un nuevo libro próximamente. Mi segundo libro. Ok. Que es la segunda parte del monstruo en el pantano. Tiene una conexión con el monstruo del pantano, con un personaje nada más. Sí. Me imagino que irá tirando tal vez a una trilogía. Me imagino yo. Yo creo Eso. que sí. Sería interesante tocar esa fibra. Y Adrián, un mensaje final. Mensaje final, pues agradecerles a toda la audiencia de Live Running Costa Rica por estar aquí presentes. Este bonito mensaje que es nunca rendirse finalmente, ¿no? Nunca rendirse, no nada más en lo artístico, en el trabajo que estás haciendo, sino en la vida, ¿no? Creo que ese es el mensaje que quiero dar, nunca rendirse porque eh, dice por ahí una frase, si no te abren la puerta, eh, busca otra puerta, ¿no? Yo les aconsejo que si no te abren la puerta, entra por la ventana. Entra por la ventana. Ese es mi consejo. Eso es cierto. Bueno, y no sé si también a las personas que invitarles a que conozcan por allá, porque es Claro que sí. muy hermoso. O sea, Claro, claro. Invitados a que vengan alguna vez a Tampico, a Madero, y que conozcan estas playas hermosas, turísticas que representan nuestro estado, nuestro bello estado y también nuestra ciudad, que es en el centro de Tampico, en el centro de Madero, que sin duda van a conocer las famosas tortas de la barda y los troles. oh, me dio por donde era con las Wow, wow, sí, 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 sí. de la barda. Ya me dio hambre. Ya, ya me dio por donde era. No, de E verdad. ir a conocer, perdón, también la Laguna del Carpintero, que es La donde se... Laguna de Carpintero también, que es muy Exactamente, emblemático. donde se desarrolla casualmente eso El que es monstruo del pantano. el monstruo del pantano, que también, como bien lo decía nuestro invitado del día de hoy, vencer ese monstruo, que Claro, también que es la ansiedad, la depresión, que claro, ocupamos ayuda, pero la actividad física, deportiva, recreativa nos ayuda a salir totalmente, totalmente. también. Y bueno, de verdad que más que contentos, Adrián, por haber tomado el tiempo, por estar con nosotros el día de hoy compartiendo. Admiramos su trabajo, Gracias, muchas gracias. que vamos a ver más obras y eso la verdad es que nos motiva mucho a poder seguir. Adrián, nosotros tenemos una frase con la que terminamos que se llama recuerde regalarse salud. Ahorita la vamos a decir y Ok. siempre le pedimos a nuestros invitados e invitadas que por favor la digan con nosotros, ¿se parece? ¿Cuál es, perdón? Recuerde regalarse Recuerde, salud. recuerde regalarse salud. Ok, muy Exacto. bien. Ya ahorita la decimos. A vos, Adrián. Y recuerde, como siempre, regalarse Recuerden, como siempre, regalarse salud. salud. Gracias. Buenas Nos noches. vemos. Buenas noches. Bendiciones. Gracias.